Gracias que está con nosotros. Buenas tardes. Después de 60 días más o menos que duró el proceso de elección en el país y en Hidalgo, estamos de regreso. Fuimos muy respetuosos, aunque si bien es cierto la parte cultural educativa no tenía problema, no quisimos tampoco generar algún comentario en torno a lo que estamos desarrollando, que son temas de interés educativo, cultural. Y sin más preámbulos, saludo a Alonso Huerta, que ha sido nuestro anfitrión, cómplice, invitado, y también ha sido el punto de contacto para tener a otros invitados. Alonso Huerta, gracias maestro por estar con nosotros, director de Sinova. Buenas tardes. No, muy buenas tardes, David. Muchas gracias de nueva cuenta por la invitación y como siempre un placer el poder estar de nueva cuenta aquí contigo, compartir este espacio y con un invitado de lujo como el que tenemos hoy. Fíjate que antes de iniciar, le comparto a usted, cuando vienen estas entrevistas, siempre hay una especie de emoción de qué es lo que vamos a conocer, tanto del material como del personaje. Se requiere ser muy optimista en este país, de veras, para participar, diríamos coloquialmente, para entrarle al tema de llevar un trabajo editorial. Optimista porque en México es muy difícil poder transitar este territorio. Tomás Granados Salinas, gracias por estar con nosotros, un privilegio de veras saludarte. Buenas tardes. Hola David, hola Alonso, y pues muchas gracias por la invitación. Cuando iniciábamos con esta tarea de todos los viernes, maestro Alonso, hablábamos de la importancia de la ciencia y la tecnología como un elemento fundamental en la educación para el desarrollo, pero sobre todo para fortalecer también esta actividad en la vida diaria, ya sea en el hogar o sea en la industria, en la empresa, que genere mejores estadios. Pero fuimos descubriendo jóvenes hidalguenses que estaban trabajando ya o estudiando en otras latitudes. Después vino una charla con Lamán Carranza, quien envió un saludo, y vino esta lealtad a la lectura. Y hoy tenemos la charla con nuestros invitados en torno a este libro que tendríamos que empezar de manera normal, que siempre partimos de la lógica, ¿no? ¿Qué es la lógica? Y podemos ensalzarnos en términos filosóficos. Yo no sé si la lógica sea un argumento o la lógica nos dé argumentos para la discusión. Creo que sería ese el tema. Tengo en mis manos el libro El arte de la lógica de Eugenia Chen. Si usted a través de nuestro Facebook tenemos abierto, y también Sinova me parece que están abiertos, para poder obsequiarle 3 libros. Primero, cuando hablamos de una editorial en este país, Tomás Granados Salinas, ¿qué es lo que mueve a una persona? Porque no es lógico decir, me voy a meter a hacer una editorial con lo caro que son los insumos, el tiempo el creativo para un libro, el análisis. ¿Cuánto tiempo lleva a preparar un libro para darle luz verde, es decir, sale a las prensas? Pues mira, hay algo de masoquista en los editores. Es una actividad pues llena de dificultades y podríamos quedarnos en el lado poco sombreado de la calle y hablar de todo lo difícil, de que hay pocos lectores, de que hay el nivel educativo y el nivel económico del grueso de la población no nos hace tener un mercado de libro importante como en otros países. Pero yo preferiría ponerlo del lado optimista. Es decir, ¿por qué nos metemos los que escriben libros, los que producimos libros y los que venden libros? ¿Por qué estamos en esto? Creo que no es difícil dar la respuesta cursi, por amor al libro. Es decir, hay una emoción en todo lo que rodea a la palabra, a la imagen expresada a través de los libros. Quizá lo que se requiere en algún momento es sentirse parte de la comunidad del libro. Es decir, hay un momento en el que, siendo jóvenes o en algún momento de la vida, pasamos una página y decimos, esto me hace pertenecer a algo más. Comparto las ideas del autor o rechazo las ideas del autor, pero pertenezco a un mundo en el que se discuten ideas, se comparten emociones. Entonces hay una suerte ahí de causa estrictamente sentimental, emotiva, de por qué estamos metidos en los libros. A mí me gusta hacerlos, me gusta sentir que los lectores a los que muchas veces imagino y pocas veces conozco de carne y hueso,
obtienen en nuestros libros algo que los transforma. Entonces, esa sensación pues de comunidad que se da en torno a los libros es lo que creo que anima a los escritores, a los editores, a los libreros. Hay una suerte de emoción alrededor de lo que producen los libros. Cuando entra uno a una librería, ya sea una librería normal, nueva, de libro de nuevo, o la tradicional librería de usado, uno se siente cobijado, se siente arropado y entra uno a un universo amplio. Y yo confesaba en algún momento con el maestro Alonso Huerta, pues a mí me gusta leer, tengo algunos libros, pero no he tenido libros de ciencia. ¿Te acuerdas, maestro, que te comentaba yo, no? No era algo dentro del esquema normal de novela, de la historia, qué sé yo, hasta de suspenso, ¿no? Entonces, como que esa parte, no quiero ser reflejo, pero no siempre hay un lector ávido, debería de existir, yo los conocía, en torno a este tipo de libros de biblioteca, de ciencia, de conocimiento, maestro. Ustedes están formando ya también a un nuevo estudiante, a un nuevo lector, a un nuevo cómplice también de los libreros. Sí, justamente esa es la finalidad que se busca a través de este esfuerzo que impulsa el gobernador Omar Fayad, de acercar a la ciencia a la sociedad, ¿no? A través de diferentes caminos y métodos. Y uno muy efectivo ha logrado ser justamente este esfuerzo de la Biblioteca Científica del Ciudadano, que lo que busca es acercar contenidos de muy alto nivel, de mucho rigor, vamos a decir, científico, de conocimiento de frontera, pero planteado en términos asequibles a la población, que no sea ese tomo técnico que pues, el estudiante de ingeniería o de maestría tiene que recurrir para formarse y obtener su grado, sino que más bien sea un mecanismo para que como tú y como muchas otras personas, pues puedan irse acercando de una manera más lúdica, más abierta a la ciencia. Por eso creo que esta extraordinaria alianza que se ha hecho entre el gobierno del Estado, Grano de Sal, en el sentido de editar esta serie de libros de la Biblioteca Científica que coordina, ya citabas tú ahí a Lamán Carranza y a Omar López, que han hecho, la verdad, una selección de títulos muy adecuados porque se han tratado temas de muchas disciplinas, pero como elemento fundamental, pues esta manera de poder que sea accesible al público en general y que no sea exclusivamente para los letrados o los iniciados en estas áreas. El día de hoy, por ejemplo, pues estamos hablando del tema de la lógica que hablabas tú, que es una actividad que está asociada pues a los orígenes del razonamiento de las personas, de la discusión pública, pues esto surge como disciplina, vamos a decir, del conocimiento desde los griegos, en esos debates que daban, y pues hasta la fecha vemos que sigue siendo muy necesario en virtud de que cada vez nos entrapamos más en argumentos y en discusiones, en polarización, y muchas veces nos dejamos llevar más por ese lado, vamos a decir, emotivo, ¿no? Irracional, diríamos, y lo que nos permite la lógica, y como estos libros que hoy comentamos, pues es justamente volver a recuperar esas bases, esos principios que nos pueden dar sustento para poder, en primera instancia, entender mejor las cosas en el mundo, poder entendernos entre todos y a partir de eso, pues construir un mejor país, un mejor estado, que al final es lo que busca la ciencia, ¿no? Crear conocimiento que sea útil a las personas, que pueda mejorar nuestra calidad de vida, y creo que este esfuerzo vincula todo este gran objetivo y gran ambición que tiene la ciencia, acercándolo a la sociedad de una manera que puedan tener este contacto que quizá de otra manera, como tú bien lo decías, quizá nunca lo hubieran tenido. Bien, Tomás Granados, a veces compramos libros porque el título nos atrae. Yo recuerdo un día entré a una librería y había un libro que se llamaba Huerto Agnóstico y automáticamente dije, este libro me necesita. Creo que es una de las mejores frases, ¿no? Que el libro te necesite, que el libro busque al lector. Que no el lector ande buscando qué libro lee, sino que sepa que dentro de la librería hay un libro que lo está esperando ahí. O sea, que vamos a invertir la palabra, ¿no? Y entonces, o lo compra uno por el autor, es decir, tal persona me gusta la contracultura. Yo te recordaba a Alfredo Rivera Hijo, un libro estupendo que escribió, llevaba algunos más, pero me gustó uno, por la dificultad para escribirlo, para publicarlo, y para todos los jóvenes creativos a veces es difícil. Y voy a tocar un tema, también conocí a un joven que en Puebla,
vidente, escribía haikus y no había quien pudiera editarlo, y por algunas cosas hicimos algún esfuerzo y bueno, se publicó el libro, pero así hay muchos caminos tortuosos para llegar. Ahora entremos en materia del libro. Uno más que tenemos aquí es Energía para futuros presidentes, la ciencia detrás de lo que dicen las noticias, de Richard Mueller. Son libros que no requieren un curso para accesar a ellos, son libros que necesitamos difundir. Y el libro de hoy, de Eugenia Cheng, El arte de la lógica. Uno entiende o entendería que la lógica es lo obvio, ¿no? Lo que no requiere discusión. Y por lo tanto, pues no habría ni menester el hecho de comentarlo y decir, pues, en mayo llueve, pues sí, pues es lógico. Me mojé porque está lloviendo, pues sí, pues es lógico. Lo damos como por un hecho obvio. Sin embargo, estaba yo leyendo algunas páginas y este libro me da argumentos para la discusión, así como en el Ágora señalaba la mayéutica, el diálogo, que no se convierte en monólogo como en este momento conmigo, sino para poder discutir racionalmente. Cuéntanos, por favor, en torno a este libro, El arte de la lógica, ¿por qué el hecho de publicarlo? ¿Hacia dónde lleva al lector, Tomás Granados? Primero, David, déjame comentar que dice mucho de ti que un libro que te atrapó se llamara Huerto Agnóstico, es decir, claro, hay un misterio en esas palabras. Agnóstico no es una palabra de uso común, no. Y usado como adjetivo para un huerto, a mí me parece que produce la fórmula mágica de causar sorpresa y quizá después produjo que compraras el libro, pero habla mucho del lector que se dejó llevar por un título llamado Huerto Agnóstico. Y además, después de ese libro, bueno, obviamente me llevó el autor José María Vargas Vila, siglo XIX, fines del siglo XIX, inicio del siglo XX, con una obra majestuosa. Hoy no están muy repetidos los libros, pero varios libros. Pero sí te digo, esta conjugación, ¿no? Por eso me llamó la atención también este libro, El arte de la lógica. La lógica no es arte, la lógica es obvio, evidente. Y esto también llama la atención. Venga. Tiene un subtítulo que en la portada aparece muy chiquito, pero ya en las páginas primeras queda más claro. El libro se llama El arte de la lógica, y entre paréntesis, en un mundo ilógico. Sí, claro. Es decir, hace el contraste, hace el juego la autora. Y también déjame empezar describiendo quién es la autora, porque creo que también como decías, algo que motiva a muchas personas a leer es tener en mente quién es el autor, de dónde provienen esas ideas, esas opiniones y demás. Entonces voy a decir unas pocas cosas sobre Eugenia Cheng. Ella es una matemática británica de origen chino. Si uno ve fotografías en internet, pues tiene la imagen que, así en un lugar común, muy simplón, asociamos a un chino. Ella se formó como matemática, estudió en Inglaterra, es profesionalmente una experta en matemáticas, produce conocimiento matemático, y desde hace unos años vive en Chicago en un instituto de arte. Ella es la científica residente, entonces desde su formación como matemática dialoga permanentemente con personas dedicadas al arte. Pero ahí no se acaba la vida de Eugenia. Ella es una muy buena pianista, pueden buscar también en internet. Hoy que, digamos, la memoria colectiva, el exocerebro es YouTube y es todo lo que está en internet, se puede buscar a Eugenia tocando el piano. Es una muy buena pianista. Entonces ahí tiene un costado también interesante. En el libro aparecen muchas referencias a su experiencia como intérprete. Y además es cocinera. Tiene un libro de divulgación de las matemáticas en el que recurre básicamente a recetas para explicar cómo está la matemática presente en muchos aspectos y cómo la cocina puede ayudarnos a entender las matemáticas. Entonces es un personaje muy simpático, muy singular, con una voz propia. Y en algún momento, este que publicamos es su tercer libro, ya publicó un cuarto. En algún momento se dio cuenta de que la lógica misma, la lógica es sobre todo una herramienta, es una forma de proceder en el pensamiento. Entonces dijo, la lógica es muy poderosa, yo la uso todos los días, pero creo que tiene mala prensa, como que necesitamos mostrársela al público en general, para que le pierda un poco el respeto, vea que no es tan sórdida, y en el libro entonces muestra mucho cuál es el poder de la lógica. Y luego hace algo que parecería contradictorio con alguien que quiere defender la lógica, porque lo que ella hace es decir, bueno, ¿cuáles son los límites de la lógica? La lógica es muy útil, pero no podemos convertirla en nuestra única forma de razonar, entender el mundo, conocer a los demás. Entonces el libro
por un lado, defiende mucho a la lógica y luego dice, bueno, hay un montón de cosas donde la lógica tiene poco que hacer. Entonces, para un libro que es una defensa de la lógica, que también hable de sus limitaciones, me parece que es prodigioso. Y finalmente tiene un elemento final en el libro. El libro tiene 3 secciones, ¿no? Esta que habla de qué es el poder de la lógica, los límites de la lógica y cómo ir más allá de la lógica. Y busca básicamente decirnos cómo esa herramienta puede ayudarnos incluso con aquello en donde la lógica no es muy importante o muy sólida. Por ejemplo, en toda la parte de los sentimientos, las emociones. Entonces, es un libro que trata de decir, la herramienta es muy fuerte, es muy útil, tiene límites y la podemos usar en muchos lugares. Básicamente para entendernos a nosotros mismos, nuestras creencias, para poder participar mejor en debates, en diálogos, y sobre todo entender al otro. Y entonces el libro tiene un ánimo de una concordia en este mundo polarizado. Promover la concordia parece ser que es un comportamiento pusilánime. Y en realidad es una postura muy valiente, yo creo. Y todo a través de una herramienta que es fundamental en el trabajo matemático, ¿no? Entonces, para que vean los lectores o potenciales lectores esta diversidad de la persona y del asunto que trata en este libro. Maestro Alonso, es un libro para alumnos, ¿no? Yo creo que el mejor título que puede tener el ser humano en sus actividades, soy alumno, deseo aprender. No se lee para saber más, sino para ignorar menos. Esto lo hemos comentado mucho. Y cuando un libro te provoca, pero que el libro que te provoca es filial, o sea, es este reto a que no me lees, y yo a que no solamente te voy a leer, sino te voy a entender, ¿no? Porque requiero argumentos para vivir. El lenguaje ha venido cambiando. Y en las escuelas, en los colegios, en los bachilleres, en las primarias, secundarias, el monólogo no nos lleva a buen terreno. Y hemos aprendido también, ahorita que escuchaba a Tomás, a veces la lógica viene a ser un término peyorativo, ¿no? O sea, se da por entendido ¿qué? ¿No? Pues es que es lógico y nos quedamos con el término. No avanzamos, nos quedamos en la nata, no profundizamos, ¿no? Para ustedes, para con los alumnos, cuando alguien lo lee, cuando hablamos del libro de Interiorizar, Alonso Huerta, necesitamos libros provocadores que no nos den digerida la novela solamente, ¿no? Sino que nos lleven a este reto, porque México, el país, el mundo, requiere más diálogo y menos decisiones autócratas, ¿no? Entrando en esa materia. Sí, por supuesto, digo, de entrada la lógica pues es una herramienta fundamental para construir el conocimiento. Los científicos lo utilizan en cualquier paper científico. Vamos a ver cómo hay una estructuración de argumentos, ¿no? Para arrojar una conclusión y que tienen que hacer pues gala obviamente del uso de la lógica, ¿no? Desafortunadamente, pues eso es lo que logramos o debemos trasladar hacia toda la sociedad, cosa que a veces desde la escuela o bien nos siembran esa inquietud o bien nos la limitan inclusive cuando empezamos a tener modelos educativos que buscan más privilegiar la repetición, la memorización, ¿no? La creencia absoluta en lo que dice un libro, lo que dice el maestro, y no fomentamos el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es muy importante y el hecho de que podamos tener opiniones diferenciadas, pero bien sustentadas, ¿no? Por eso el tema de crítico. Y creo que lo que hay mucha ausencia en nuestra sociedad, y no solamente en México, sino en el mundo, es justamente esa capacidad de hacer un análisis un poquito más detallado de las cosas y poder estructurar mejor nuestros argumentos y a partir de ello poder generar este diálogo, estos debates, pero en un marco, vamos a decir, de lógica, como lo establece la propia disciplina, en donde sea más fácil entender, porque como comentábamos ahorita, estamos bombardeados por información que si no existe un contexto adecuado, si no existe un racionamiento adecuado, pues podemos malinterpretar sus significados, sus implicaciones, asumirla como propia y luego eso nos lleva a que nos confrontemos con alguien más que no lo ve de la misma manera porque obviamente no tiene ese mismo contexto de información. Los seres humanos estamos programados para hacer atajos mentales, ¿no? Para obtener información de la manera más rápida porque en ese proceso evolutivo que llevamos, pues anteriormente no había mucho espacio para estarle pensando si un ruido era peligroso o no, pues inmediatamente reaccionábamos, ¿no? Obviábamos esas actividades y es lo que nos pasa actualmente. Tenemos muchos sesgos cognitivos en donde interpretamos la información como nos conviene, como reafirma nuestro marco de creencias,
y eso evita obviamente pues que podamos tener un análisis más crítico de la información. Ahora que tenemos más tiempo y mejores condiciones para pensarla, la lógica nos ofrece este camino. Y creo que este libro, justamente como tú bien dices, no es un libro prescriptivo, no es un libro de texto. Por supuesto que está el sustento científico y lo detalla muy bien la autora, pero lo marca también en un espacio de la realidad, ¿no? Y por eso creo que el subtítulo que ahí apuntaba Tomás es muy importante, entendiendo que es un mundo ilógico, ¿no? Cómo la lógica nos ayuda a navegar de una manera más adecuada en este mundo, pero también conociendo sus limitaciones, y cómo la otra parte, pues también de alguna manera nos ayuda y nos favorece. De hecho, ahora que avanzamos también en un proceso muy importante de generación de inteligencia artificial, o de este proceso que se llama el aprendizaje de las máquinas, el machine learning, en donde muchas de estas actividades lógicas pues se hacen a través ya de algoritmos en computadoras, y que vamos a decir, tenemos el temor de que nos van a llegar a sustituir las máquinas, los seres humanos, y en muchas actividades ya lo están haciendo y lo van a hacer mejor que nosotros, pero justamente esa parte que no responde a la lógica, que está en nuestro mundo, que está en nuestra propia naturaleza, es lo que los seres humanos pues todavía vamos a poder seguir haciendo en ese sentido. Pero por eso creo que es muy importante el que siempre tengamos presentes la importancia, los alcances, las limitaciones y la complementariedad y la complejidad que tiene el ser humano. Pero sobre todo en un mundo actual que, como tú decías, en donde a veces se quiere imponer por más un dogma de fe, un argumento, una ideología, nos hace falta mucho un pensamiento crítico basado en la lógica que nos permita darnos cuenta si lo que proponemos y lo que pensamos tiene sustento o no, ¿no? Y que estemos también en ese sentido, pues, abiertos a poder entender otros procesos de entendimiento y a partir de eso generar un diálogo constructivo. Creo que lo que nos hace falta, no solamente, como yo decía, aquí en México, sino en el mundo, es un fenómeno en donde vemos cómo la gente está decidiendo muchas veces cuestiones absurdas, ¿no? Ya no hablemos de las antivacunas o hablemos de quienes niegan el cambio climático, y es justamente porque no hay suficientes elementos de la lógica, del pensamiento crítico para poder llegar a eso. Entonces, si queremos construir una sociedad más inteligente, más desarrollada, pues es básico que todos tengamos un piso básico de entendimiento, y ese nos ofrece la lógica, y por eso yo creo que es fundamental un texto como este, además presentado de una manera muy atractiva, con ejemplos, con analogías que a todos nos hacen interesarnos y que no sea de alguna manera aburrido, que nos aleje del texto en las primeras páginas. Por eso invitamos solamente a tu audiencia a que pueda acceder a este libro, que participen en la dinámica que plantean ahí en redes sociales y puedan hacer uso de este libro, no solamente para tener menos ignorancia, como lo planteabas tú, David, sino también abrir un panorama de hacia dónde puede orientar sus procesos de relacionamiento y de entendimiento con tus congéneres, ¿no? La analogía es divertida en ocasiones, que nos permite jugar con tres posturas y poder llegar a, digamos, aterrizar en algo que nos pueda ser convincente. La lógica no es una realidad preconcebida. La lógica tampoco es un tema exclusivamente para los filósofos. Estamos hablando de una científica matemática que conoce de música, que deleita con la música, que sabe de cocina, que degusta su cocina. Estamos hablando de un ser humano que tiene inquietudes y que le pregunto a Tomás el día de hoy, Tomás Granados, como editor y lector de este libro, ¿cuál es la parte que más te impactó a ti, más en el hecho de decir, a ver, esta parte, aunque ya la sabía, aunque ya la había conocido, porque la lógica nos acompaña en muchas de nuestras acciones, reitero, como una acción preconcebida, como algo que tiene que ser. Y la vida no es así, la vida tiene imponderables. Entonces, esos imponderables hay que encontrar una respuesta a través de un razonamiento, no a través del, pues es el destino, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Las cosas son así, sino esta provocación para poder tener una acción y consecuencia de esa acción, sabedores de que al final de cuentas el ser humano es la parte fundamental de todo conocimiento. Tomás. Mira, David, debo decir primero voy a hacer un pequeño autorretrato. Sí, yo de formación soy matemático, yo estudié matemáticas aplicadas. Entonces, y uno de mis momentos más placenteros en la carrera fue estudiar lógica. Una parte de mi formación fue en matemáticas puras en la Facultad de Ciencias de la UNAM, y uno de mis momentos más agradables fueron los 4 semestres que yo dediqué a estudiar llógica. Me dediqué a estudiar lógica. 2 años, es decir, la lógica, para que tengamos claro, la lógica no es algo que se acaba en 3 formulitas y simples, ¿no? Entonces, digamos que siempre he tenido una afición por la lógica.
Pero cuando descubrí este libro, una de las cosas que más me gustó es el modo en el que está expresado. La autora es simpática, irónica, a veces de una ingenuidad deliberada para después dar una revelación. Es decir, como dispositivo para manifestar una postura ante la lógica es magnífico. Es un libro muy ameno, con muchos ejemplos de un universo muy diverso, pero, aunque suene un poco repetitivo, porque habla lo mismo de problemas de género, de sesgos que marginan algún género, y lo mismo habla de Mozart y de Brahms, que de cocina, y todo orientado a la lógica la podemos llevar a la vida cotidiana. Estoy pensando ahora, al inicio de la conversación señalaste que dejaron de transmitir porque estaban las elecciones. Ahora abundan los análisis de las elecciones. La forma en la que plantea Eugenia Cheng el uso de la lógica nos permitiría entender mejor ciertos fenómenos. Por ejemplo, cada partido que ganó dice, el pueblo o nuestra comunidad nos apoya. Y nos olvidamos del cuantificador que debería decir, algunos de esta comunidad nos apoyan, la mayoría. Pero cuando se rompe ese pequeño, se da un salto, muchas veces con una intención manipuladora de decir, puesto que somos la mayoría, somos todos, pues las conclusiones son muy distintas a si somos honestos desde el herramental lógico de decir, algunos, los más, de acuerdo, pero algunos produjeron tal cosa. Entonces, lo que quiero decir con esto es que el análisis de algo que ocurrió hace 5 días, con la herramienta de la lógica nos permite entender mejor la sociedad, lo que ocurrió, entender mejor al otro, al que ganó y al que perdió. Y yo creo que ese es el gran valor de este libro. Desde luego tiene una parte técnica y que nos muestra la contrapositiva de una afirmación y cómo se niega una afirmación universal, etc. Cosas un poco más técnicas. Pero básicamente su mensaje es decir, toda esa parte fuertísima nos puede ayudar en otras cosas que aparentemente están lejos. Y cuando me preguntas qué parte es la que más me gustó, es la de los límites de la lógica. Justamente, siempre a mí me ha gustado que alguien que te quiere convencer te diga, pongo toda la carne al asador, pero hay pedazo que no puedo poner porque tengo límites. Entonces, reconocer los propios límites, las propias... Es honestidad, ¿verdad? Es una honestidad que yo creo que es, a mi modo de ver, refuerza el argumento. Claro. Entonces, te diré que la parte que más me gusta es esta de hablar de los límites de la lógica. Encontrar libros y autores honestos cuando están planteando una tesis, una teoría, y no se convierten en la voz autónoma, la voz pura. Leí el libro cuando lo conocimos gracias a la banca Ranza Cerca, todos a Irma, quienes forman parte de nosotros somos el rostro, pero detrás de nosotros hay equipos que están trabajando para que usted pueda tener también a la mano este libro. Ya le comentamos a través de nuestras redes, le daremos a conocer quién obtiene los 3 libros. La lógica sirve también para justificar y convencer. En las primeras páginas dice, estaba viendo una carrera de lanchas, pierde mi equipo y digo, pues claro, favorecieron al otro, ¿no? Es lógico, por tal cosa, ¿no? Y esto también, cuando no tenemos el argumento y utilizamos el término, nos quedamos en la palabra, no en el concepto. Y creo que este reto también está entrar al concepto y no quedarnos en la nata, ¿no? En la palabra, ¿no? Y esto de encontrar la honestidad en quien escribe, ¿por qué razón? Porque no es una novela, es una praxis, una teoría, una praxis que dice, aquí está lo que yo estoy pensando en torno a este tema. Yo escribía la semana anterior en torno a Ikram Amtaki, por ejemplo, ¿no? Y Ikram Amtaki tiene esta formación también natural que cuando habla, y me referiré, perdón, un día charlaba con nuestro Miguel Ángel Granados Chapa, y si algo tenía su columna, y lo digo como lector, ha sido que fui de él y que guardamos algunos libros todavía, la honestidad para escribir, para decir, y en ocasiones no he estado de acuerdo conmigo, ¿no? En poder reflejarlo, y en ocasiones te invitan a esto. Esto de encontrar un escritor honesto, maestros honestos, que le digan al alumno, no,
te invito a esto, pero yo no soy todo, ¿eh? O sea, hay más que debes explorar. Y esto, maestro Alonso, para ir concluyendo y cerrando esta charla, creo que es importante no solamente editar un libro, conocer en torno algo de autora o autor, sino que deje, después de que se haya leído, algo así como el sabor del café, ¿no? Ya me lo tomé, ya lo degusté, ya lo disfruté, pero sigo pensando en él, ¿no? Oh, justamente creo que es lo que hace este libro, de hecho así lo plantea la autora como un tema de ir generando un hábito, ¿no? Una disciplina, de ir poniendo en práctica, ¿no? Esto, porque obviamente cuando lo leemos nos hace mucho sentido, ¿no? Decimos, tiene razón, pero luego regresamos a nuestra vida real y ya estamos tomando una decisión sin utilizarla, ¿no? Entonces, obviamente va requiriendo un esfuerzo, pero como todo buen hábito, en la medida que lo vas instrumentando, pues lo vas asumiendo y lo vas haciendo ya después de casi de manera natural, que ese sería el ideal, entendiendo por supuesto también el tema de las restricciones, que también creo que es muy bueno, el decir no es la receta para todo y con eso se va a solucionar todo y ya que todos seamos lógicos, pues ya no va a haber problemas, por supuesto que sí, y aparte creo que vamos a ser profundamente infelices, pero creo que para muchas cosas sí es muy bueno el texto en el sentido de darnos esa base, ese panorama y dejarnos sembrado ese tema de que seguramente pues tendremos que seguir profundizando, tendremos que seguir leyendo y practicando pues, para poder realmente asumir este conocimiento y que nos beneficie en primera instancia como personas, pero luego por consiguiente pues a nuestra familia, al lugar donde trabajamos y a la sociedad en su conjunto, que en la medida que logremos esto y que podamos tener mejores, vamos a decir, razonamientos, mejores decisiones, pues obviamente va a ser un beneficio para todos, que al final, como yo decía hace un momento, esa es la finalidad que está haciendo la ciencia y es lo que está buscando el gobierno de Hidalgo a través de esta Biblioteca Científica del Ciudadano, de acercar estos textos a toda la sociedad hidalguense y a toda la Ciudad de México, porque es un libro que se consigue en todo el país, en una excelente, la verdad, edición, y no porque sea Tomás, sino la edición también es muy bonita, una muy buena traducción, una muy buena presentación. Eso también facilita a que el lector pues, se enganche, que se meta en este mundo tan importante de la lógica y que no le corra, ¿no? Porque muchas veces lo hemos visto aquí en el país, escuchamos matemáticas, lógica, filosofía, no, bueno, a mí pásenme algo más, más sencillito, pero a lo mejor ha sido porque no hemos tenido la facilidad de justamente facilitar, de acercar la posibilidad de presentar de una manera más atractiva estos temas a la sociedad y creo que este es un excelente ejemplo de que se puede hacer y ojalá que la sociedad lo aproveche en la mejor medida. Perdón, déjame nomás hacer un comentario para continuar con esto que dice Alonso. Este libro y la mayor parte de los que forman parte de la Biblioteca Científica del Ciudadano no solo transmiten conocimiento y dicen cómo funciona una ciencia o qué se sabe de cierto tema, sino que en general, y ese fue un criterio al momento de seleccionar las obras, muestran mucho cómo razonan los científicos. Algo que nos interesa, tanto a Lamán Carranza como a Omar López Cruz, como a mí, es que se muestre la trastienda intelectual, digamos, cómo se duda, cómo se tropieza, cómo a partir de un error se da un segundo paso. Es decir, la ciencia no nace consolidada, ¿no? Es un proceso con errores, con, digamos, callejones sin salida y regresos. Y en el libro, en particular, y prácticamente todos, se muestra eso. Porque me parece que eso es muy relevante para que el ciudadano común que no tiene un vínculo estrecho con la ciencia también entienda que eso pasa en la ciencia, la duda, el fracaso, el tropiezo. Pero en el método de poner en duda lo que ya sabemos hay muchísimo que aprender. Entonces, algo muy relevante es esta idea de llevar no solo conocimientos, hechos, teorías, sino formas de pensar a los lectores no preparados en ciencia. Pues yo diría, resumiendo en mi particular punto de vista, hay que ponerle una gota, un grano de sal al conocimiento. La sal en la vida de todo ser humano es fundamental, ¿no? Nadie podría comer todos los días algo insípido sin la sal. Decíamos en la cocina, bueno, pues una pizquita, ¿no? De sal. Y yo celebro el que haya personas así, como Tomás Cerrados, enamorados de lo que hace, como cada uno de los que hemos mencionado, ¿no? Es difícil, sí, porque los insumos, reitero, el tiempo de la obra, la revisión, la encuadernada, el llevarlo,
todo esto es un proceso largo. Ya cuando lo tenemos, cuando sale a la prensa, es un suceso. Pero la preparación fue un proceso y los procesos a veces son un tanto cuanto largos. Yo celebro tener en mis manos este libro, como usted celebrará también, y que nos llame, nos escriba y se lo hacemos llegar, por supuesto, como otros más que hemos presentado. Hoy estábamos en la sesión con la que tenemos también la participación diaria del noticiero de La Qué Buena, ahí en el Valle Hospital, y pues llevamos este libro Energía para Futuros Presidentes. Está, gracias a Alamán Carranza. Platicamos también con el coautor, ¿no? Ella es de Puebla, ¿no? Maestro Alonso, en algún momento, ¿no? Omar López es uno de los coordinadores junto con Lamán, obviamente con Tomás. Él es un científico muy destacado del INAOE que vive en Puebla y bueno, ya seguramente habrá oportunidad en alguna otra sesión de que platiquemos con él de esta biblioteca, de esta colección y que pues sigue ahí en prospección de seguir creciendo con más libros, con más áreas del conocimiento para pues ir fortaleciendo este esfuerzo que también decía David es inédito en México y bueno, Tomás lo podrá decir. Desafortunadamente no hay alguna otra instancia gubernamental ahorita que está haciendo un esfuerzo de esta naturaleza con este alcance y que creo que pues bueno viene muy bien a llenar también esa carencia y esa necesidad que hay por parte de la sociedad de tener este tipo de contenidos, de textos de primer orden impuestos pues de una manera muy, vamos a decir, cercana a ellos, ¿no? Entonces creo que hay que destacarlo y pues esperemos que podamos seguir hablando de estos textos. ¿Sinova tiene alguna dirección para poder accesar a este libro, para consultarlo? Bueno, como tal en digital no, pero bueno, aquí en Sinova por supuesto pueden acercarse aquí al Sinova y aquí ya tenemos textos. También están disponibles en todos los rincones de la ciencia, de las bibliotecas del Estado. Allí hay colecciones para que la gente pueda consultar, solicitar el préstamo de acuerdo al mecanismo como funcionan las bibliotecas. Y también están disponibles para la venta en pues las principales librerías del país. Ahí Tomás nos podrá dar más información al respecto. Y obviamente los que se obsequian en estos espacios como el tuyo, David, que nos haces llegar a tu auditorio de todo el Estado, creo que también es importante estos mecanismos. Pero pues, además de agradecer también, Tomás Granados, algunos títulos que tengas más allá de estos dos que he venido mencionando. Y bueno, tenemos uno que yo diría que es una estupenda puerta de entrada a esta colección, se llama Conciencia del Tiempo. Es un libro sobre geología. Y el propósito, el subtítulo también es muy explícito. Dice, ¿por qué pensar como geólogos nos puede ayudar a salvar el planeta? Es un libro muy... la autora, que es una geóloga estadounidense, creo que además es una muy buena escritora, tiene muchos chispazos, tiene gran capacidad para atraer al lector y ponernos a mirar la Tierra en su historia larguísima. Y creo que transforma el modo de entender pues nuestro presente si aprendemos cómo es el tiempo largo de la geología. Entonces, ese es un título más. La gente puede ir a granodesal.com, es el sitio de la editorial, y hay una sección que se llama Biblioteca Científica del Ciudadano, y ahí encuentran los 8 títulos que ya hemos publicado. 8, pues estaremos charlando en torno a estos libros. Algo que me llamó también la atención, no solamente en el estado de Hidalgo, la mayoría de las autoras de esta serie, mujeres. Eso podemos otro día hablar. Es un tema que no es casualidad, nos interesa mucho. Yo creo que también es parte de una política pública como la que está poniendo en marcha el gobernador. El ejemplo. Todas ellas hablan de su experiencia y su disfrute, su ejercicio profesional como científicas. Y yo creo que alguien que lee y dice, oye, qué buena actividad científica, qué buena actividad vital. Y eso nos lleva a las mujeres, a más mujeres a estudiar ciencias. Hay un déficit en el mundo y en particular en México de mujeres haciendo actividades científicas y tecnológicas. Masculinizado quedó este tema sí. A través de los años, pues hoy ya hay puertas abiertas. Tomás Granados Salinas, gracias por habernos acompañado, un privilegio de veras. Gracias, David, gracias. Alonso, qué gusto saludarte. Gracias, mil. Y desde luego también, maestro Alonso Huerta, gracias también. Pues cada viernes estaremos charlando en torno a esos temas y con todas las novedades que tenga Sinova y desde luego también lo que está aconteciendo en el estado de Hidalgo. Alamán Carranza, gracias mil. Gracias, maestro. Buenas tardes. Muchas gracias, David. Gracias, Tomás. Buenas tardes a todos. Que estén muy bien. Adiós. Gracias por sintonizarnos. Le estaremos dando a conocer también, por supuesto, los ganadores de estos
libros. Que tengan ustedes una buena tarde. Es la hora de la comida. Buen provecho.